El sol se colaba por los visillos de mi habitación, pintando el suelo de un dorado cálido y prometedor. Estiré los brazos, sintiendo una ligereza en el pecho que solo los domingos en familia y el murmullo de la casa en despertar podían provocar. Desde la cocina, ya se oía la risa melodiosa de mi madre, Elena, mezclada con el barítono tranquilo y sereno de mi padre, Ricardo. La sinfonía familiar, una melodía que había sido la banda sonora de toda mi vida, me envolvía en una burbuja de seguridad y amor. Me levanté, el aroma a café recién hecho y las tostadas untadas con la mermelada casera de fresa de mamá ya flotaban en el aire, atrayéndome inexorablemente. Encontré a mi padre leyendo el periódico, con una taza humeante en la mano, y a mi madre terminando de preparar el desayuno, su delantal floreado tan impecable como su sonrisa. «Buenos días, mi amor». «Justo a tiempo», exclamó mamá, dándome un beso en la frente. Su piel olía a vainilla y a pan recién horneado, un perfume que curaba cualquier mal. «Buenos días, papá», dije, sentándome a su lado. Él dejó el periódico un instante para revolver mi cabello con una caricia. «¿Dormiste bien, mi pequeña Isa? Te veías tan tranquila que no quise despertarte». La palabra pequeña me trajo una ola de ternura. A mis 28 años, seguía siendo su pequeña Isa, la niña de sus ojos. Nunca hubo un reproche, una palabra dura. Solo apoyo incondicional y un amor que parecía no tener límites. Poco después, Natalia, mi hermana menor, apareció en la cocina, con su inconfundible aura de vivacidad, a pesar de las horas tempranas. Sus rizos castaños desafiaban la gravedad y sus ojos, idénticos a los míos en color, pero con un brillo travieso propio, escaneaban la mesa en busca de su café. «Por fin. Pensé que te habías quedado a vivir en la cama hoy, Nat», la molesté. Ella me lanzó una mirada juguetona. «Alguien tiene que mantener la belleza en esta casa, y no eres tú precisamente, con esa cara de recién levantada». Ambas reímos. Nuestra relación era así, un constante ir y venir de bromas y cariños, una conexión que trascendía las palabras. Ella era mi confidente, mi cómplice en las pequeñas aventuras de la vida. Mientras desayunábamos, papá Ricardo hablaba de sus planes para el día, algo relacionado con el jardín, y mamá Elena nos contaba anécdotas de su club de lectura. Natalia y yo estábamos inmersas en una discusión animada sobre la última serie que veíamos juntas, pero siempre atentas, tejiendo nuestros comentarios en la conversación familiar. Éramos un engranaje perfecto, cada pieza encajaba con la otra, creando un todo armonioso. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pijama. Era un mensaje de Javier. «Buenos días, bella durmiente. ¿Sigue en pie nuestro plan para el cine esta tarde? Tengo ganas de abrazarte y contarte algo emocionante. Javier». Mi Javier. Su sola mención trajo una sonrisa genuina a mis labios. Era mi roca, mi apoyo, la persona que me entendía sin necesidad de palabras. Nuestra relación era sólida, construida sobre años de amistad y un amor que florecía con cada día que pasaba. Él era mi mejor amigo, mi confidente, mi alma gemela. La idea de pasar la tarde con él, acurrucada en una sala oscura, compartiendo risas y secretos, era el epítome de la felicidad simple. Este año, la cena de aniversario de mis padres prometía ser más especial que nunca. 50 años de amor, de construir este nido seguro, esta familia perfecta. Mamá ya había reservado el restaurante favorito de papá, y las invitaciones a los amigos y familiares más cercanos estaban enviándose. Sería una celebración íntima, pero llena de significado, un tributo al amor eterno que nos habían inculcado a Natalia y a mí, el pilar de nuestra existencia. Verlos tan enamorados, tan unidos después de tantos años, me llenaba el corazón de una inmensa gratitud. Vivía en un cuento de hadas, y cada día era una nueva página. Tenía el presente perfecto y un futuro prometedor, con Javier a mi lado, mi familia como mi fortaleza inquebrantable y una carrera que me apasionaba. Sí, mi vida era exactamente como siempre la había soñado. O al menos, eso creía. Sí, mi vida era exactamente como siempre la había soñado. O al menos, eso creía.
La mansión de los Robles, nuestro hogar de toda la vida, resplandecía bajo el sol matinal. Cada rincón, cada pieza de arte, cada roble centenario en nuestros vastos jardines, hablaban de una historia de éxito, de una tradición impecable que mis padres, Ricardo y Elena, habían cultivado con devoción. Ellos eran el pilar de todo, el corazón de esta dinastía que no solo prosperaba en los negocios, sino que era reconocida por su inquebrantable unidad familiar. Mi padre, Ricardo, con su porte distinguido y su mirada serena, era el empresario visionario que había elevado nuestro legado a nuevas cumbres. Y mi madre, Elena, la personificación de la elegancia y la gracia, era el alma de nuestra casa, la matriarca que tejía los lazos invisibles que nos mantenían unidos. Isabella, cariño, ¿ya estás despierta? La voz de mamá, dulce y melódica, flotó desde el pasillo. Podía escuchar el tintineo de su brazalete, un sonido tan familiar como el amanecer. Me levanté de la cama, mi pijama de seda deslizándose suavemente, y fui a asomarme. Mamá estaba en la puerta de mi habitación, vestida con uno de sus elegantes trajes de lino, lista para supervisar los preparativos. En su mano, una bandeja con mi desayuno favorito, tostadas francesas y un tazón de frutas frescas. Buenos días, mamá, respondí con una sonrisa. Sí, ya me viste. ¿Demasiado emocionada para dormir? Ella soltó una carcajada suave, sus ojos brillando con el mismo entusiasmo que sentía yo. La emoción del 50 aniversario es contagiosa, parece. Tu padre ya está en el estudio, repasando la lista de invitados. Dice que quiere asegurarse de que todo sea perfecto para su reina. Mi corazón se infló de ternura. 50 años. Una vida entera. Verlos tan enamorados, tan dedicados el uno al otro, era la mayor bendición de mi existencia. Natalia y yo habíamos crecido en un entorno de amor incondicional, arropadas por la seguridad que nos ofrecía nuestra familia. Nuestra hermana, Natalia, a pesar de su espíritu libre y su pasión por el arte, siempre había encontrado su camino de regreso a casa, a la calidez de nuestras reuniones familiares. Y yo, Isabella, me sentía la hija más afortunada del mundo, viviendo el sueño que tantos anhelaban. ¿Necesitas ayuda con los arreglos, mamá? Sabes que me encanta ayudarte. Le quité la bandeja de las manos y la coloqué en mi pequeña mesa de desayunos. Siempre tan colaboradora, mi querida Isabella, dijo ella, acariciando mi mejilla. En realidad, sí. La floristería acaba de llamar. Quieren confirmar los centros de mesa. Pensaba en las orquídeas blancas que tanto le gustan a tu padre, pero quizá algo que combine mejor con el dorado de la decoración. ¿Qué opinas? Nos dirigimos al salón principal, ya adornado con destellos dorados y cristales relucientes. El aire vibraba con la expectativa de la gran noche. La cena de aniversario de mis padres no era solo una celebración de su amor, sino una afirmación pública de la solidez de los Robles. Cada detalle estaba meticulosamente planeado para proyectar una imagen de perfección, de una familia intachable unida por lazos irrompibles. Quizás orquídeas fucsia. Contrastaría maravillosamente con el dorado y le daría un toque moderno, sin perder la elegancia, sugerí, visualizando la sala. O incluso rosas de jardín en tonos champán, con un toque de eucalipto para el aroma. Mamá ladeó la cabeza, su elegante mente ya procesando las opciones. Me encanta esa idea. Isabella, siempre tienes el mejor gusto. Definitivamente, rosas de jardín en champán. Eso le dará un toque de frescura y romanticismo. Llámales y dales las instrucciones, por favor. Tu padre nos espera para el café en la terraza. Mientras marcaba el número de la floristería, una oleada de satisfacción me envolvió. Participar en esto, ser una parte tan integral de la vida de mis padres, de su felicidad, llenaba todos mis vacíos. Mi carrera en diseño de eventos era mi pasión, y trabajar en casa, para los míos, era el colmo de la realización personal. Todo encajaba. Todo era perfecto. Más tarde, mientras Natalia reía a carcajadas por alguna ocurrencia de mi padre en la terraza, y el sol de la mañana bañaba la escena con una luz dorada, mi teléfono vibró de nuevo.
Era Javier. Un simple emoji de guiño, prometiendo la tarde juntos. Mi Javier. Él era mi ancla, el puerto seguro al que siempre podía regresar. Mi mundo estaba completo. Absolutamente completo. No había grietas en esta fachada perfecta, o al menos, yo no quería verlas. Los días previos al aniversario se convirtieron en un torbellino exquisito de detalles y decisiones. La casa vibraba con una energía festiva. Mi madre, Elena, y yo pasábamos horas decidiendo las servilletas de seda, los menús de degustación, la disposición de las mesas. Natalia, con su risa contagiosa, se encargaba de la lista de reproducción, asegurándose de que la música reflejara la alegría de mis padres. Todo debía ser, y era, una extensión de su amor inquebrantable. Fue durante uno de esos almuerzos familiares semanales, una reunión aparentemente inocente con tías y primos lejanos que rara vez veíamos, cuando los primeros hilos de discordia empezaron a tejerse, casi imperceptiblemente, en el tapiz perfecto de mi vida. Mi tía abuela Clara, una mujer que siempre había tenido una inclinación por el drama y las historias enrevesadas, se inclinó hacia mi madre, Elena, mientras creía que nadie escuchaba. Me encontraba lo suficientemente cerca como para captar susurros, un hábito que había desarrollado mi tía para hacer sus chismes más apetecibles. Querida Elena, susurró, sus ojos pequeños y astutos escudriñaban la habitación como si buscara cómplices. Dime, ¿Ricardo les ha dicho ya lo del viejo acuerdo? Pobre hombre, lo que ha tenido que cargar durante tantos años. Con el aniversario acercándose, uno pensaría que querría dejar todo claro. Mi corazón dio un pequeño vuelco, no por una verdadera inquietud, sino por una leve irritación. ¿Qué acuerdo? ¿Por qué siempre había algo de qué hablar? Siempre con los chismes y los dramas pasados. Mamá solo sonrió, una sonrisa que a cualquier otro le habría parecido una máscara de serenidad, pero que yo, que la conocía tan bien, percibí como tensa. La atribuí al cansancio de los preparativos, a la presión por la perfección. Tía Clara, no hay nada de qué hablar, respondió Elena, su voz suave pero firme, desviando la conversación hacia el nuevo diseño floral que habíamos elegido. Estamos enfocadas en la celebración, no en viejas historias. Pero no fue un incidente aislado. Días después, mientras ayudaba a mi padre, Ricardo, con unos documentos en su estudio, una tarea que adoraba, pues me hacía sentir útil y parte de su importante mundo, escuché fragmentos de una conversación telefónica que me helaron la sangre, aunque fue solo por un instante fugaz. No me había percatado de que él seguía en el teléfono cuando entré, absorta en la hoja de planificación de los asientos. No me presiones. ¿Sabes lo que está en juego? La voz de mi padre era tensa, casi áspera, un tono que rara vez usaba y menos conmigo cerca. Este aniversario debe ser perfecto. Las apariencias son fundamentales. Y la herencia, no es momento de remover viejas cenizas. Te lo advertí. Mis pasos se detuvieron en seco. Mis ojos se posaron en él justo cuando se volvió, percatándose de mi presencia. Colgó de inmediato, con una sonrisa forzada y un rubor apenas perceptible en sus mejillas. Solo negocios, cariño. Algunas personas no entienden de límites ni de tacto. Lo dejé pasar. Ricardo siempre había sido un hombre de negocios, lidiando con cifras y acuerdos complicados, con gente difícil. Era normal que hubiera presiones. ¿Las apariencias son fundamentales? Por supuesto que sí. Era el aniversario de oro de un matrimonio que todos envidiaban, el pilar de nuestra familia. La belleza era lo que proyectábamos, el estandarte de nuestra felicidad. Javier, inocente de todo y feliz, me envió un mensaje preguntando por nuestros planes para el fin de semana, y enseguida me distraje, sumergida de nuevo en la burbuja de mi felicidad. Planeamos una escapada a la costa para escapar de la vorágine de la ciudad, un pequeño respiro antes del gran evento. La idea de que pudiera haber algo subyacente, algo feo o deshonroso, que pudiera manchar la imagen de mi familia, era simplemente inaceptable. Mis padres eran la personificación de la integridad, el amor y el éxito. Cualquier susurro, cualquier mirada de soslayo,
Era el producto de mentes envidiosas o, simplemente, la naturaleza humana de buscar drama donde no lo había. Estaba demasiado ocupada, demasiado feliz, demasiado inmersa en la fantasía que habíamos construido con tanto esmero, como para permitir que esas pequeñas sombras la empañaran. No había espacio para la imperfección. Mi mundo era, y debía seguir siendo, absolutamente completo. La noche del aniversario llegó envuelta en un aura de expectación que, para mí, era casi palpable. Me había pasado el día entero sumergida en la preparación, eligiendo el vestido adecuado, revisando cada detalle de mi cabello y maquillaje, como si mi propia perfección pudiera contribuir a la inmaculada imagen familiar que tanto valorábamos. Javier me había deseado suerte con un beso en la mejilla, ajeno por completo a la carga emocional que para mí representaba este evento. Era la culminación de un sueño, la reafirmación pública de todo lo que creía. El lujoso salón del hotel, habitualmente un hervidero de risas y brindis en cada evento de este calibre, esta vez se sentía extrañamente silencioso al entrar. Una orquesta de cámara, invisible en un rincón, tocaba una melodía suave, casi etérea. Ricardo ya estaba dentro, de pie junto a la entrada, interceptando a los pocos asistentes que ya habían llegado, con una sonrisa que, de cerca, me pareció un poco más forzada de lo normal. Asfixiada por el peso de mi corsé, un detalle que siempre me pareció imprescindible para estas ocasiones, busqué una señal, una chispa del habitual frenesí que precedía estas galas. Pero no había nada. Mis ojos se pasearon por los rostros de los primeros invitados. Habitualmente, al ver a la familia Alvarado, los Serrano o los de la Rosa, se desataba una cascada de abrazos efusivos, con mejillas rojas de felicidad y exclamaciones de admiración. Pero esta noche, sus sonrisas parecían congeladas, apenas esbozadas, y sus ojos, en lugar del brillo habitual, emitían miradas veloces, casi furtivas, intercambiadas entre ellos y luego desviadas rápidamente. Un murmullo bajo, inaudible, parecía recorrer la sala, pero se silenciaba en cuanto alguien se acercaba. Justo entonces, Elena hizo su aparición. Caminó por el pasillo central, radiante, con un vestido largo de seda color esmeralda que parecía haber sido confeccionado para ella por el mismo Apolo, y que realzaba cada curva de su figura aún envidiable. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante, salpicado de perlas, y su cuello exhibía un collar de diamantes que Ricardo le había regalado en su último aniversario. Su entrada estaba coreografiada con una precisión que solo años de experiencia en la alta sociedad podían perfeccionar. Se movía con la seguridad de quien sabe que es el centro de todas las miradas, la reina de la noche, la personificación del éxito y la elegancia. Sin embargo, el eco de su propio triunfo no resonó en el salón. No hubo los murmullos de admiración usuales, ni los aplausos discretos, ni siquiera los suspiros de envidia bien disimulada. El aire se volvió de repente más pesado, más gélido. Noté cómo las pocas parejas que estaban de pie junto a las mesas se enderezaban rígidas, sus conversaciones cesando abruptamente al verla. Sus ojos, en lugar de admiración, reflejaban una extraña mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. ¿Lástima? ¿Escarnio? Imposible. Elena, ajena, o quizás fingiendo serlo, a esta falta de efusividad, sonrió ampliamente, buscando el saludo de sus allegados. Sin embargo, obtuvo solo respuestas amortiguadas, gestos mecánicos. Ricardo, que la había esperado con los brazos ligeramente extendidos, pareció tensarse aún más al sentir la rara atmósfera. Su sonrisa se desdibujó, transformándose en una mueca forzada. «Querida», murmuró Ricardo, su voz baja y tensa mientras besaba la mejilla de Elena, que aún así mantenía su sonrisa de diva. «¿Casi lista para la celebración?» «Por supuesto, Ricardo». «Nací lista», respondió ella, su voz aguda y clara, resonando más de lo necesario en el silencio que parecía haber caído sobre el salón. Se giró hacia mí, sus ojos brillando con un orgullo que aún no había percibido la grieta. «Isabella, ¿qué te parece? ¿A qué estamos impecables?» Mi respuesta se ahogó en mi garganta. Intenté sonreír, pero sentí mis músculos faciales rígidos. La temperatura del salón no era la causante de los escalofríos que me recorrían la espalda.
Algo estaba mal. Algo se había roto en la fantasía. Las miradas extrañas se mantenían, como agujas clavándose en cada centímetro de piel expuesta, y una tensión palpable, casi eléctrica, vibraba en el aire, presagiando una tormenta que ni mi madre con toda su vanidad, ni mi padre con toda su ambición, parecían haber anticipado. Y yo, en mi burbuja de perfección, tampoco. El silencio que se había apoderado del salón era tan denso que casi se podía masticar. No era un silencio de reverencia, sino uno cargado de anticipación, como la calma antes de una tormenta de verano. Elena, deslumbrante en su vanidad, todavía sonreía, ajena al abismo que se abría a sus pies. Ricardo tensó la mandíbula, sus ojos fríos, casi glaciares, se posaron en mí por un instante, una mirada que no logré descifrar antes de que se dirigiera al centro del salón. Tomó una copa de cristal, el tintineo resonó con una claridad ensordecedora. Levantó la mano, pidiendo la total atención de los invitados. La pequeña orquesta, que antes había tocado melodías suaves, cesó. El ambiente festivo se disolvió, reemplazado por una solemnidad pétrea. Estimados amigos, comenzó Ricardo, su voz, que normalmente era tan meliflua y envolvente, ahora sonaba dura, articulada con una precisión cortante. Gracias por acompañarnos en esta, nuestra anual celebración. Hoy conmemoramos más que un aniversario, conmemoramos la esencia misma de lo que significa la familia Robles, honor, linaje y, sobre todo, verdad. Una mueca tensa tiró de mis labios. ¿Verdad? La palabra sonó hueca, casi grotesca en medio de aquel brillo superficial. Elena, a mi lado, se irguió aún más, creyendo que las palabras de Ricardo eran un preámbulo a un elogio, a una declaración de amor y lealtad que cimentaría su posición. Oh, cuán equivocada estaba. Sin embargo, continuó Ricardo, y el cambio en su tono fue casi imperceptible para quienes no lo conocían íntimamente, pero para mí, fue como una puñalada helada. Toda verdad, por dolorosa que sea, debe salir a la luz, especialmente cuando afecta la integridad de nuestro nombre. Es con el más profundo pesar y una gran vergüenza que debo revelar una situación que ha manchado secretamente la pureza de nuestro hogar. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. Murmullos inaudibles comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Los ojos, antes curiosos, ahora estaban llenos de una mezcla de morbo y excitación contenida. Me volví hacia Elena. Su sonrisa se había endurecido, sus ojos mostraban una chispa de confusión. Mi esposa, Elena, prosiguió Ricardo, su mirada era de hielo puro, y por primera vez, Elena lo miró con verdadero terror, como si reconociera la gélida intención. A quien por muchos años hemos creído parte integral de nuestra sangre y nuestro legado, ha demostrado no serlo. El aire se escapó de mis pulmones. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Qué estaba diciendo? Elena no era, ¿qué? Hace un tiempo, dijo Ricardo, y su voz no mostró ni rastro de emoción, descubrimos que la señora Elena no es hija biológica de la familia Robles, como siempre se le ha hecho creer. Fue adoptada. Su origen, su verdadero linaje, es completamente ajeno al nuestro. Un jadeo colectivo resonó en el salón. Elena llevó una mano temblorosa a su boca, sus ojos fijos en Ricardo, inundados de incredulidad y espanto. Su diva interior se quebraba con cada palabra. Y como si esa traición a la confianza familiar no fuera suficiente, Ricardo elevó un poco la voz, su mirada recorriendo a la élite social, buscando la aprobación silenciosa. Su comportamiento, recientemente expuesto, ha demostrado una moralidad cuestionable, incompatible con los valores que la familia Robles representa. Las acusaciones, vagas pero devastadoras, flotaban en el aire como veneno. Podía sentir las miradas sobre Elena, los cuchicheos, la humillación. Por lo tanto, sentenció Ricardo, y la palabra resonó con el peso de un mazo de verdugo, y en pleno acuerdo con las estipulaciones de la familia Robles y la ley, la señora Elena queda desheredada de toda fortuna y título que pudiera reclamar bajo nuestro nombre. Desde este momento, ella no es más que una extraña, una intrusa ajena a todo lo que nosotros somos. La voz de Ricardo descendió a un murmullo final,
Pero era un murmullo que se clavó en mi corazón y en el de Elena como un millar de agujas. Solo eso. Nada más. Mis rodillas cedieron ligeramente. Recordé la palabra del titular, esa frase que siempre me había acechado, ahora resonando con una crueldad insoportable, como un eco de la verdad desnuda. Asterisco solo, asterisco. Elena estaba pálida, se tambaleaba como si hubiera recibido un golpe físico. Sus magníficos ojos, antes llenos de orgullo, ahora estaban vacíos, llenos de un horror indescriptible. Fue señalada, expuesta, despojada de todo en un mar de rostros indiferentes y juiciosos. La fantasía de perfección se había roto en 1000 pedazos, y yo, en medio de aquel salón que de repente se había vuelto helado e inmenso, no pude respirar. Y no pude hacer nada para evitar que mi madre cayera al abismo de la humillación. La voz de Ricardo se desvaneció, pero su eco, helado y definitivo, reverberó en cada rincón del salón. El silencio que siguió no fue uno de asombro, fue un silencio cargado de juicio, anticipación y, para mí, un miedo paralizante. Podía sentir las miradas deslizarse de mi padre a Elena, luego a los demás invitados, como una oleada de curiosidad maliciosa. Elena, rota y expuesta, permanecía inmóvil. Sus hombros se encorvaron, su postura impecable se desmoronó. Los ojos, antes llenos de vida, estaban ahora velados por un horror insondable. Buscó una mirada amable, un rostro de consuelo entre la multitud, pero solo encontró indiferencia, desprecio o, peor aún, una curiosidad ávida. Aquellos que minutos antes reían y brindaban con ella, ahora apartaban la vista, sus expresiones convertidas en máscaras de desaprobación. Amigos de toda la vida, socios de Ricardo, mujeres que Elena había considerado confidentes, desviaron sus cabezas. Sus sonrisas se evaporaron, dejando solo una frialdad gélida. Era una humillación silenciosa, más cortante que cualquier grito. Vi a mi tía Sofía, siempre tan cercana a mamá, voltearse para hablar con su esposo sobre la cristalería. El señor Torres, uno de los inversionistas más antiguos de la familia, que solía tratar a Elena con deferencia, ahora se tragaba su copa de champán y le daba la espalda ostentosamente. Natalia, mi hermana, no hizo nada. Estaba petrificada, aferrada al brazo de un joven que la observaba con una mezcla de lástima y reproche. El terror, o quizás el instinto de autopreservación, la paralizó. Por favor, hagan el favor de escoltar a la señora Elena Robles fuera del recinto. La voz de Ricardo, ahora más baja pero no menos autoritaria, rompió el silencio. No la llamó señora Elena, sino señora Elena Robles, un último vestigio del nombre que él mismo le arrebató. Dos hombres robustos, los de seguridad habituales de la familia, se acercaron a mi madre. Sus rostros eran impasibles, sus movimientos, puramente profesionales. Elena ni siquiera se resistió. Parecía una muñeca de porcelana a la que se le ha roto el hilo. Se tambaleó cuando uno de ellos le tomó suavemente el brazo. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en esa mirada vi un abismo de dolor, de incredulidad, de la más absoluta desesperación. Era la mirada de alguien que acababa de perderlo todo, no solo bienes materiales, sino su identidad, su dignidad, el lugar que creía seguro en el mundo. Mamá, murmuré, el sonido perdido entre el murmullo creciente de los invitados, ahora más atrevidos al susurrar y comentar. Quise correr hacia ella, aferrarme a su mano, gritar, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada en mi propio tormento silencioso, una espectadora impotente de la destrucción de mi madre. Mi garganta se cerró, cada aliento era una daga. El aire se había vuelto denso, opresivo. Los dos guardias la guiaron con firmeza hacia la gran puerta que daba al exterior, la misma por la que habíamos entrado con tanta pompa hacía unas horas. Cada paso de Elena era un esfuerzo visible. Se encorvaba más y más, como si el peso de la vergüenza y el despojo se pegara a ella. Unos pocos segundos después, la puerta se cerró con un suave clic detrás de ella, sellando su destino y dejándola fuera, sola. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Miré la puerta, luego a Ricardo, cuya expresión era inquebrantable,
una victoria fría y calculada grabada en su rostro. Mi padre había orquestado esto con una precisión cruel. Había despojado a la mujer que alguna vez amó, de todo, en el día de su propio aniversario. Y yo, su hija, había sido testigo mudo de la caída al abismo. El lujoso salón, antes un escenario de ensueño, se había convertido en un circo romano, y Elena, la víctima. La sensación de irrealidad me golpeó como una ola. ¿Era esto la vida que conocía? ¿Era nuestra familia solo una fachada tan frágil? Elena estaba fuera, en la calle, en la fría noche, su mundo hecho añicos sin el menor remordimiento de quienes la expulsaron. Y yo, dentro, sintiendo que una parte de mí se iba con ella, hacia ese mismo vacío. La caída había comenzado, y no habríamos tocado fondo aún. La verdadera oscuridad apenas empezaba. El sol de la mañana siguiente se filtraba por las cortinas de mi habitación, un intruso inoportuno que prometía un nuevo día. Pero este no sería uno cualquiera. Era el día después de que el mundo que conocía se hiciera añicos. Me levanté con una pesadez en el pecho que nunca antes había sentido, un eco mudo de la implacable frialdad de Ricardo y la desesperación de Elena. El silencio en la inmensa casa era sepulcral, más denso que nunca, un sudario para lo que se había perdido. Busqué a Elena. La encontré en la cocina, sentada a la mesa de mármol, las manos temblorosas aferradas a una taza de lo que parecía ser café sin tocar. Su rostro, hinchado y pálido, reflejaba la noche de lágrimas y la humillación que aún le carcomía el alma. La vi envejecer años en cuestión de horas. La mujer orgullosa y segura que conocía había desaparecido, reemplazada por una sombra vulnerable. Mamá, mi voz era apenas un susurro. Ella levantó la vista, sus ojos vacíos, dos pozos de desolación. Isabella, dijo, su voz ronca. No tengo nada. La frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sabía que Ricardo era cruel, pero subestimé su capacidad para la aniquilación total. Me senté frente a ella, extendí mi mano intentando confortarla, pero ¿cómo se consuela a alguien que lo ha perdido todo? ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Los Robles no hacían las cosas a medias. Cuando despojaban, lo hacían por completo. Elena agitó la cabeza lentamente. He intentado acceder a mis cuentas. Están congeladas. Todas. Las tarjetas, canceladas. Incluso mi cuenta personal, la que abrí antes de casarme, la que supuestamente era intocable. Ya no existe. Sus palabras eran balbuceos, cada sílaba teñida de incredulidad y horror. Y las acciones, en la empresa. Revocadas. Ricardo las canceló. El aliento se me cortó. Mi padre no solo la había expulsado de la cena, la había borrado del mapa financiero. No le había dejado ni un céntimo, ni siquiera de lo que era legalmente suyo. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo podía ser tan monstruoso? Pero, ¿y tu apartamento?, pregunté, pensando en el pequeño pero elegante piso que Elena había mantenido con su propio dinero, resultado de inversiones previas antes de la consolidación total de los bienes de los Robles. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ya no es mío. Dicen que todas las propiedades vinculadas a la fortuna de los Robles, incluso las que adquirí o gestioné, han sido transferidas. Está a nombre de la fundación de la familia o directamente a nombre de Ricardo. Y el coche también. Todo. Lo que yo creía que era mío, lo que me daba una mínima independencia, todo era solo una ilusión. Un préstamo con fecha de vencimiento que él decidió que había llegado. Se hundió más en la silla, sus hombros temblaban. No tengo a dónde ir, Isabella. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo coche. No tengo nada. Su voz se quebró en un sollozo. Me ha dejado en la calle. Despojada. Como una limosnera. La imagen de Elena, la otrora elegante y magnánima Elena Robles, reducida a la bancarrota absoluta, me heló la sangre. Mi padre no solo quería castigarla,
Quería que supiera lo insignificante que era sin él, sin su apellido, sin su generosidad. Era una exhibición de poder tan cruel que me hizo temblar. Él no la había echado de la familia, la había desintegrado. Una furia fría comenzó a burbujear en mi interior, reemplazando la parálisis de la noche anterior. La injusticia era tan flagrante, la crueldad tan desmedida. Mi madre, una mujer que había dedicado décadas a mantener la fachada perfecta de la familia, a ser la esposa y madre ideal, había sido arrojada por la borda como un desecho. Y el resto de nosotros, Natalia, yo, éramos los siguientes en la línea si alguna vez desafiábamos la autoridad de Ricardo. Mientras Elena lloraba desconsoladamente, sintiéndose atrapada en una miseria sin salida, una pregunta silenciosa resonó en mi mente. ¿Cómo podíamos dejar que esto sucediera? ¿Cómo podíamos permitir que Ricardo se saliera con la suya? El fondo, el verdadero fondo, se sentía como este momento, la completa y absoluta aniquilación de una vida por la mano de un hombre despiadado. Pero la rabia, la semilla de algo mucho más grande, ya había empezado a echar raíces en lo más profundo de mi ser. El dolor de mi madre se estaba convirtiendo en mi propio combustible.